Bien, vamos a la conversación con el doctor Alejandro Vanegas Maingón. Él es nuestro, espero haber pronunciado bien el apellido, doctor. Él divide la pantalla para poder ver mi querido Josué. Sí, pero yo no veo mi monitor, estimado Josué. Bueno, el doctor Alejandro Vanegas es constitucionalista, está con nosotros y le invitamos para que nos desvanezca algunas dudas que tenemos, ¿no? Una de ellas, doctor, primero nos escucha, ¿verdad? Sí nos escucha, doctor. Sí, buenos días Jimmy, Perfecto. buenos días Omar, buenos días a todos los que nos escuchan por las distintas plataformas y la radio. Gracias. Doctor, exactamente qué significa esto de conflicto armado interno y, paralelamente, ¿es correcto el procedimiento del presidente de la República en haber calificado como terroristas a los integrantes de los GDOs? Bueno Jimmy, primero hay que recordar que el lunes 8 de enero hubo un primer decreto ejecutivo que llamó un estado de excepción y la causal fue la de conmoción interna misma que iba a ser aplicada en todo el territorio nacional y también en los centros de privación de libertad. Sin embargo, ante la gravedad de los actos vandálicos y ya terroristas, algunos de estos, por parte de estos grupos de delincuencia organizada, se vio la necesidad del gobierno nacional de ampliar una de las causales, que es justamente la de conflicto armado interno, y la estipula nuestra Constitución como causal para el estado de excepción, la misma que permite ya no a las Fuerzas Armadas ser una fuerza complementaria de la Policía Nacional únicamente, sino también ser ya tener un rol protagónico. Y esto es usar o utilizar armamento letal para combatir contra los grupos que fueron identificados plenamente en el decreto 111. Es decir, que ahora las Fuerzas Armadas pueden entrar en un combate, pueden entrar en este conflicto armado interno. Aquí en Ecuador, bajo la doctrina y jurisprudencia internacional, sería un conflicto armado interno, no internacional. Esto es porque nosotros no estamos luchando contra otro Estado, sino contra grupos beligerantes que están dentro de nuestro país y que cumplen con las condiciones a nivel internacional, que son dos. Uno, la permanencia y la constante conflicto armado que se está ocurriendo diariamente, uno, y dos, la organización que tienen estas estructuras, que ya no solo son nacionales, sino transnacionales, y que han tenido influencia de otras como de México o Turquía. Ya. Ahora bien, esto significa que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, pueden hacer uso de las armas y pueden, como se dice, pues, como dicen los entendidos en la materia, dar de baja a un individuo que amenace contra la seguridad del lugar en el que están trabajando, que están recorriendo, etcétera, etcétera. Sin ninguna duda, es decir, ya con la capacidad de utilizar armamento letal, las Fuerzas Armadas pueden dar de baja en combate a aquellos que estén identificados con estos grupos terroristas. Ojo, no a la delincuencia común, también que hay que aclarar esto, porque si es que se va a actuar en un marco de ley y nosotros tenemos que ser el ejemplo que actúe en ese marco de ley, distinguiéndonos de estos grupos ya terroristas, ellos no pueden dar de baja sin estar en combate y peor aún utilizar este decreto para luchar contra la delincuencia común y también pues, utilizar las armas. Siempre hay que actuar en proporcionalidad y racionalidad con los actos que se estén llevando a cabo. Claro, a ver, doctor, pero ¿cómo hace un militar o cómo hace un policía para lograr identificar quién es el delincuente común y quién es el miembro de un GDO considerado ya o categorizado como terrorista? Porque no le puedo preguntar, a ver, ¿tú eres terrorista o eres delincuente? Yo soy delincuente, a mí no me dispare. Estoy exagerando, estoy tratando de ser gráfico. Sin duda, sin duda. Lo importante aquí es ver o analizar el acto en específico terrorista que se está llevando a cabo. Es decir, lo que vimos hace pocos días aquí en el país fueron actos claramente terroristas. El ataque a un canal de televisión fue un acto terrorista. Es distinto ver un hurto o ver algún acto de violencia física
donde pues podría ser de delincuencia común. Pero es claro que las Fuerzas Armadas, además del apoyo civil y de las fuerzas políticas, como usted bien lo manifestó, ya tienen el marco normativo, el marco jurídico para poder luchar en este momento. Sin embargo, recordemos también que el estado de excepción solo dura 60 días y por lo tanto hay que también en estos 60 días utilizar medidas complementarias para poder prevenir en el futuro que ocurra esta situación. Es decir, debilitar en estos 60 días a estos grupos terroristas porque el tiempo pasa muy rápido y esto de combatir no será suficiente para erradicar por completo la violencia que vive el país. Claro, ¿se puede dar que después de los 60 días el gobierno evalúe que a lo mejor hay que extender el periodo 30 días más o eso es un plazo perentorio ya los 60 días? Sin duda, se puede ampliar por 30 días el estado de excepción, pero lo importante aquí, Jimmy, y que no hemos visto todavía es la calificación por parte de la Corte Constitucional. Es decir, si es que ellos no van a tener ninguna observación sobre la calificación de actores beligerantes contra estos grupos terroristas. Ya la Asamblea Nacional el día de ayer apoyó por completo, de manera unánime, el decreto ejecutivo 111, pero va a ser muy importante también la valoración de la Corte Constitucional en ese sentido. O sea, quiero ponerme en un extremo incómodo, por supuesto. La Corte Constitucional puede decir mañana, ¿sabe qué? Ese decreto expedido por el presidente tiene un conflicto con los derechos humanos, por lo cual las Fuerzas Armadas tienen que retomar su papel de acompañamiento, etcétera, etcétera. Puede hacer eso la Corte y quiere decir que tiene que dar retro el gobierno. Eso puede pasar. Sin duda, sobre todo porque, como ya hemos visto también ciertas voces que han criticado la calificación de actores no estatales beligerantes, la Corte pudiese determinar que estos grupos terroristas no lo son y por lo tanto dar de baja al decreto 111. Así que hay que tener especial atención a esa valoración de la Corte. Estoy seguro que dadas las circunstancias excepcionales y la necesidad de calificarlos como lo que son terroristas a estos grupos, la Corte va a decidir apoyar este decreto, pero hay que estar muy atentos y a la espera de lo que ellos puedan valorar. Claro, en todo caso, si es que esto pasara, supongamos que, bueno, que hacen la valoración y dicen, no, ¿sabe qué? No son terroristas. Y, la alternativa que le queda al gobierno, no sé si sea calificarlos de otra manera, qué sé yo, pero sin que esto signifique que las Fuerzas Armadas no asuman el papel ya no de complementar a la policía, ¿no? Sino también de poder hacer uso de las armas. Sin duda pudiese ampliar en otro sentido el decreto 110, en el cual se llamó estado de excepción, pero también en este decreto 110, si bien estamos hablando del último en la calificación de conflicto armado interno, en el 110 ya hay una ampliedad de circunstancias y facultades que pueden tener las Fuerzas Armadas. Recordemos que están suspendidos los derechos de reunión, están suspendidos la inviolabilidad de domicilio, es decir, las Fuerzas Armadas pueden ingresar a distintos domicilios donde consideren se están preparando o alojando grupos terroristas o personas relacionadas a estos grupos para poder neutralizarlos, ¿no? Y pues también la inviolabilidad de correspondencia que hay en los centros penitenciarios, es decir, que cualquier tipo de comunicación interna que ellos puedan tener debe ser receptada por nuestras Fuerzas Armadas, por nuestros centros de inteligencia, para poder evitar y prevenir y controlar esta situación. Doctor Vanegas, buenos días. El conflicto interno armado se acoge a los principios del derecho internacional humanitario y ahí también sí se habla de proporcionalidad, la proporcionalidad que deben de tener los militares. Y se lo pregunto porque la Asamblea, ¿será por eso que la Asamblea salió a decir que en el caso de que se necesite dar amnistías a los militares que hagan uso de la fuerza y lo iban a hacer? Y también tiene algo que ver con la consulta popular en la pregunta de la consulta popular en la que el presidente dice que quiere tener plenos derechos para poder dar amnistías a los militares. Se lo pregunto porque tendría que ver ya en la línea de tiempo con las acciones que se están dando.
Un gusto saludarla, discúlpeme por no haberlo hecho anteriormente. Y en efecto, ¿no? Cuando nuestro derecho internacional se basa también en la ratificación que hemos hecho de los convenios de Ginebra. Y aquí hay un artículo tercero en común de todos estos convenios que estipula cómo deben actuar las Fuerzas Armadas o las fuerzas en un combate interno. Eh, Creo que también necesitamos mucha prudencia en estos momentos. ¿Y en qué sentido? El artículo tercero prohíbe actos denigrantes, humillantes y violatorios contra los derechos humanos. Y sé que hoy en día la sociedad quiere una respuesta contundente contra estos grupos terroristas, pero tenemos que actuar, insisto, en el marco de la ley. Eso nos distingue a nosotros como sociedad civil, como Fuerzas Armadas, de estos grupos que irrespetan por completo los derechos de todos. Y por lo tanto, la proporcionalidad es un valor fundamental al momento de calificar la actuación por parte de las Fuerzas Armadas en el combate. No vaya a ser que posteriormente tengamos demandas internacionales de derechos por violación de derechos humanos por haber actuado fuera de la proporcionalidad. Y pongo ejemplo, ¿no? Es decir, un militar con su entrenamiento con un arma, una metralleta, en un caso en específico, contra una persona con un cuchillo. Hay que tener mucho cuidado en el manejo y uso, pero estoy seguro que nuestras Fuerzas Armadas están claramente preparadas para saber actuar de la manera correcta en el caso específico. Doctor Vanegas, y con esto le doy paso a Omar, como hay dos decretos, con el estado de excepción tiene 60 días, pero el otro decreto le da la autoridad a los militares para estar en las calles y liderar todo este proceso. Se terminan los 60 días, los militares pueden seguir en las calles amparándose en el decreto 111 o no, o ya no. No, porque el decreto 111 lo que hizo fue ampliar el 110. Únicamente, parece poco, pero únicamente ampliar la causal. Ya no solo conmoción interna, sino también conflicto armado. Y por lo tanto, pues pudo ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas. Pero no hizo cambios en relación al plazo, porque ya está el plazo máximo de 60 días. Estoy seguro que vamos a ver la necesidad de ampliarlo por 30 días más, e insisto, tenemos que también tener mucho cuidado en la valoración de la Corte Constitucional, porque estoy seguro que va a dar directrices para el respeto del derecho internacional. Doctor, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Omar, buen día. Excelente día, doctor. Oiga, consulta, y este sí es algo que lo he leído bastante en redes. ¿Qué cambió en las últimas semanas, meses, para haber llegado a este nivel? ¿Por qué lo que se acaba de decretar no se podía antes? ¿Hubo algún cambio normativo en las últimas semanas o meses que ahora sí permite declarar este estado de conflicto armado interno? ¿O siempre se lo pudo hacer? Desde el 2020 nosotros en Latinoamérica hemos tenido aproximadamente 30 estados de excepción. En Ecuador la mayoría de estos. Ya los tuvo Brasil, ya los tuvo Perú, ya los tuvo Chile. Pero en Ecuador, insisto, la mayoría de estos. Y creo que las facultades extraordinarias que se tenían que utilizar en el estado de excepción se normalizaban. Es decir, ya no era un estado de excepción para romper ese shock y poder controlar la situación, sino que se malutilizó en gobiernos anteriores, o en el gobierno anterior de manera particular, y simplemente normalizaron esta figura. Creo que el gobierno actual ha dado un paso adelante con el decreto 111 y ha dado mayor fortaleza a las Fuerzas Armadas, y también ha dado un mensaje de querer erradicar por completo la violencia en el país. Es que, por lo doctor, tanto, creo que ¿sabe? ante la situación... ¿Sabe por qué se lo consulto? Porque hay gente que dice que recién pudo Noboa, y esto sí yo creo que es por un poco desconocimiento, dice, Noboa pudo hacer esto porque se aprobó lo que envió Lazo por la Asamblea, pero si eso todavía tiene que ir a referéndum, la reforma parcial, eso todavía tiene que ir a referéndum. Entonces, es una herramienta que se pudo haber utilizado antes. Totalmente, Omar. Se pudo haber utilizado antes, se debió haber utilizado antes, y lamentablemente no se hizo. Esta herramienta ya está en nuestra Constitución desde el 2008. No ha variado en absoluto el estado de excepción desde el 2008, el articulado sobre esto. Y por lo tanto, se podía haber ejercido estas facultades extraordinarias con anterioridad. Doctor, entonces con esto se cae también un poco el discurso de que no se podía hacer nada.
de que era la Por com- Constitución la que no permitía hacer nada, que era prodelincuencial, que no permitía que los militares pudieran participar. O sea, con esto se desmonta un poco porque estamos viendo cómo están actuando. por completo, porque no se ha reformado la Constitución en las reformas que hemos tenido en esta materia. Sobre las Fuerzas Armadas no hemos tenido reformas desde el 2008 y pues bueno, vemos cómo ellos están hoy en día en las calles, están protegiéndonos y están actuando bajo el estado de excepción y bajo la calificación de conflicto armado interno, que es una figura que también se ha adoptado del sistema internacional de derechos humanos. Perfecto. Ahora, doctor, yo creo que aquí, bueno, la discusión que yo insisto, yo creo que se centra mucho en el círculo rojo, en las personas que hacen opinión, es este tema de si no son beligerantes o no estos grupos, ¿no? Yo creo que al ciudadano de pie no le interesa el tema, lo que quieren es que haya seguridad, pero hay que hacer esta discusión. El debate entre sus colegas es, mira, en el momento en que se declara conflicto armado interno, se le está dando un estatus a estos grupos criminales. Uno de esas posibilidades o atribuciones que se le estarían dando es que pueden sentarse a negociar. Al momento de declarar el estado de conflicto interno, puede venir ahora un grupo legalmente y decir, bueno, Estado ecuatoriano, sentémonos y a negociar. O sea, se le da como que se blanquea a una organización criminal. ¿Es así? Para la crítica de algunos se los está legitimando y por legitimarlos ellos también tienen ciertas capacidades o atribuciones como usted lo ha manifestado. Sin embargo, todas estas capacidades o atribuciones ya las ejercían con anterioridad. El haber calificados como beligerantes lo que ha permitido es que nuestras Fuerzas Armadas puedan utilizar armamento letal. El reconocimiento que se les haya dado o no a estos grupos es indiferente, porque ellos ya actuaban, porque ellos ya cometían estos actos terroristas. Entonces, en tal sentido, entrar en la discusión de si es que tenían que ser beligerantes o no, creo que ya está superada ante la conmoción y gravedad de los actos que hemos visto en esta semana. Lo que sí es importante, Omar, es lo que habíamos conversado con Jimmy hace pocos minutos, la calificación por parte de la Corte Constitucional, porque si la Corte llegase a determinar que no son beligerantes, entonces pudiese dar de baja al decreto ejecutivo 111 y por lo tanto las Fuerzas Armadas no pudiesen actuar como están actuando el día de hoy. Ahora, finalmente, doctor, y voy a plantear un escenario bastante complicado. Viene la Corte Constitucional y dice, no, esto se extralimitó. Las 5 bajas que se anunció ayer a las Fuerzas Armadas serían ejecuciones extrajudiciales si es que la Corte dice eso, ¿no? No necesariamente, porque la Corte lo que ejerce es un control posterior del estado de excepción, del decreto ejecutivo. Por lo tanto, al no haberse dado todavía ese control posterior, lo que está ocurriendo pues de ahí está para adelante. Así es. Ya, pero conociendo también a muchos abogados, colegas suyos, van a utilizar ese vacío y ese hueco, ¿no? Hay que tener cuidado, pero ahí, insisto, lo importante es la proporcionalidad en la actuación de las Fuerzas Armadas. Hay que, insisto, actuar dentro del marco de la ley, sociedad civil, fuerzas públicas, eso es lo que nos distingue de estos grupos terroristas, el respeto a los derechos. Si ellos lo respetan, nosotros vamos a dar el ejemplo, controlándolos, pero en el respeto del marco jurídico. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Alejandro Vanegas Maingón, nuestro invitado en esta emisión de Un Café con JJ. Un buen día. Muchas gracias, Jimmy. Un abrazo. Cuídense.